es el resultado violento del deseo frustrado. La codicia es deseo de acumulación. La lujuria es deseo sexual. La ira se puede transmutar en dulzura. La codicia en caridad, y la lujuria en amor. Cuando el hombre no respeta la vida ajena es porque sobreestima mucho su propio deseo, entonces mata. Cuando el hombre roba es porque desea acumular, o porque desea lo que no tiene. La impureza de la mente es el perro del deseo. La mentira es deseo de falsear la verdad. La murmuración y la maledicencia es deseo frustrado, o sobreestimación de su propio deseo. Cuando alguien se siente frustrado en sus propios deseos, entonces murmura del prójimo. Cuando alguien sobreestima su propio yo psicológico, entonces murmura del prójimo. El que jura en falso y el que blasfema contra lo divinal es porque sobreestima demasiado sus propios deseos. Las conversaciones ociosas son hijas del deseo. El que envidia codicia lo que no tiene. El que codicia envidia al prójimo. Cuando alguien codicia, es porque desea. Cuando alguien envidia, es porque desea lo que no tiene y siente pesar del bien ajeno. La malicia es deseo acumulado. El odio y el rencor es deseo frustrado. La ignorancia es la madre del deseo. El deseo de matar se transmuta en la ciencia de curar y dar vida. El deseo de robar se transmuta en altruismo y caridad. La impureza mental se transmuta en castidad. El deseo de mentir se transmuta en palabras de verdad. El deseo de murmuración y maledicencia se transmuta en palabras de sabiduría y amor. El deseo de blasfemar y perjudicar se transmuta en suprema veneración y adoración a lo divinal. El deseo y el placer de conversaciones ociosas se transmuta en silencio sublime y en palabras de sabiduría. El deseo frustrado de la envidia se transmuta en íntima alegría por el bien ajeno. El deseo acumulativo de la codicia, se transmuta en la alegría de dar todo, hasta la misma vida por amor a la humanidad doliente. La podredumbre de la malicia se transmuta en la inocencia del niño. La ira, el rencor y el odio, son distintas formas del deseo que se transmutan en suprema dulzura, perdón infinito y supremo amor. Hay que transmutar los pensamientos, palabras y obras del deseo, en sabiduría y amor. Así aniquilamos el yo. Cuando aniquilamos el yo, adviene a nosotros lo atemporal, lo eternal, la verdad, el Cristo interno. La única forma de disolver el yo, es aniquilando el deseo. La única forma de aniquilar el deseo es transmutarlo. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. La ciencia de las transmutaciones es la alquimia. El fundamento básico de la alquimia es el arcano AZF. La mente, el corazón y el sexo son el triángulo perfecto de la santa alquimia. La lucha es terrible: cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, y lo que es más grave, lo que es más terrible, es aquello de corazón contra corazón. Tú lo sabes. Muchos blasfeman contra la vida divinal, contra Dios, acusando a aquello, lo ignoto y divino, de todos sus sufrimientos y dolores. La gran vida divinal, nada tiene que ver con los errores del yo. Un hombre cualquiera, o una mujer desean algo y luego se forman sus planes y proyectos. Muy bonitos al pensarlos, pero al realizarlos, vienen los problemas. Cuando no fracasan decimos, Dios es muy bueno conmigo, me concedió lo que yo deseaba. Cuando fracasan, entonces se frustra el deseo, y el devoto se siente defraudado. Le echa la culpa a Dios, blasfema contra lo eternal, y si es ocultista, teosofista, etcétera, le echa la culpa a los señores del karma, o blasfema contra ellos. Esa es la humanidad. La gente no quiere darse cuenta que lo divino es felicidad absoluta y que nada tiene que ver con el dolor. El yo crea su propio dolor. El yo es Satán. Los que convierten el dolor en una mística son masoquistas. Cuando disolvemos el yo, termina entonces el dolor. Cuando disolvemos el yo hay revolución total. Solo a base de operaciones alquimistas podemos aniquilar el yo. Las transmutaciones incesantes de la alquimia se realizan en operaciones aritméticas exactas. Muchos estudiantes masoquistas del ocultismo, teosofismo, etcétera, consideran la miseria, el dolor y hasta la enfermedad como fuente inagotable de luz y sabiduría. Esa pobre gente adora el yo. Esa gente es satanista. Dios, o lo divinal, es felicidad,
paz y abundancia. La miseria y el dolor son del Satán. Otros aguardan que por medio de la evolución y del tiempo lleguen algún día a la perfección. Esos son peores todavía, porque quieren perpetuar a Satán a través de los siglos. Esos son peores porque quieren perfeccionar a Satán. Satán es el yo. Satán goza reencarnándose para satisfacer sus deseos. Satán goza ganando experiencias. Las experiencias de la vida complican y robustecen el yo. El niño inocente y bello conforme pasa por la adolescencia, juventud y madurez gana experiencias que lo complican y lo transforman al fin en el viejo astuto, malicioso, desconfiado, etc. El hombre inocente de hace 18 millones de años, es ahora el hombre del cabaret y de la bomba atómica. El hombre del pecado y del crimen. Esa es la evolución del yo. Un proceso de complicación y fortificación del mí mismo, la proyección del error a través de los siglos. Cuando el yo se disuelve termina la evolución. Eso es revolución total. El absoluto no se conoce a sí mismo. El absoluto necesita conocerse a sí mismo. Cada átomo superdivino necesita autoconocerse para tener conciencia de su propia felicidad. Felicidad inconsciente no es felicidad. El hombre en última síntesis es tan solo un átomo superdivino del espacio abstracto absoluto. Ese átomo es conocido por los cabalistas con el nombre de Ein Sof. Es urgente saber que el Ein Sof envía su espíritu al mundo de la materia con el propósito de adquirir eso que se llama autoconciencia de su propia felicidad. Cuando el espíritu, después de atravesar por los estados de conciencia mineral, vegetal y animal, alcanza el estado humano, puede regresar al Ein Sof y fusionarse con el Ein Sof. Entonces el Ein Sof se hace consciente de su propia felicidad. Desgraciadamente el hombre se deja confundir por la materia y por las voces fatales del deseo. Entonces nace el yo. La peor desgracia es la continuidad del yo. El Satán reencarnándose se complica. El Satán reencarnándose sufre las consecuencias de sus propios errores. Karma. El Satán nace en el tiempo y muere en el tiempo. Satán es el tiempo. Querer perfeccionar a Satán es un absurdo. Querer liberarnos con el tiempo es adorar a Satán. Lo Dios, lo divinal, la verdad, es atemporal. Con el gran dolor de Satán el hombre organiza escuelas místicas. El hombre convierte al dolor en una mística, eso es masoquismo. De una equivocación formamos la complicada teoría de la evolución. El hombre se equivocó cuando comió la manzana prohibida. Entonces nació el yo. La manzana de Adán es el sexo. Desde entonces el error se viene reencarnando. Así es como continúa el dolor. Solo en las transmutaciones incesantes disolvemos el yo. Entonces la evolución termina. Eso es revolución total. La revolución económica y política es revolución parcial. Nosotros necesitamos revolución total. Después de la muerte absoluta del yo, el espíritu del hombre retorna a su estrella interior que siempre le ha sonreído. Esa estrella es el átomo superdivino del espacio abstracto absoluto. El espíritu del hombre es el rayo de esa estrella interior. Ese rayo fue atrapado por el dragón horrible del deseo. Cuando el rayo se libra de la horrible bestia del deseo, retorna a su estrella interior. Entonces la estrella es consciente de su propia felicidad. El rayo retorna a su estrella subiendo la simbólica escala de Jacob. En su retorno, el rayo adquiere conciencia angélica, arcangélica, seráfica, etc., etc. Las jerarquías divinas son el resultado de tremendas revoluciones interiores. La revolución parcial es dolor en otra forma. Nosotros necesitamos la revolución total. La revolución total es suprema felicidad. Capítulo 27. Criminología intelectual. La criminología intelectual es tan profunda y compleja que se requerirían millones de volúmenes para poder estudiar esa materia. Nosotros solo nos permitirnos tocar algunos puntos. La criminología intelectual se halla contenida en libros, revistas, circos de toros, cines, folletos, etc., etc. Existen en distintos países revistas pornográficas que prostituyen la mente de las jóvenes y de los varones. Cuando llega a la mente una representación pornográfica, el inconsciente atrapa esa representación y con ella elabora sus conceptos de contenido.
Los conceptos de contenido elaborados por el inconsciente son el resultado exacto de la calidad de la representación. El yo atrapa la representación en los trasfondos inconscientes de la mente y elabora con ella sus conceptos de contenido. En el mundo de la mente cósmica, los conceptos de contenido se traducen en imágenes semiconscientes. Esas son las efigies del mundo mental. En el plano de la mente cósmica, el yo fornica y adultera con esas imágenes. Esa es la prostitución de la mente. Las poluciones nocturnas son el resultado morboso de la prostitución mental. Existen también las revistas de los fracasados. En esas revistas, las mujeres se anuncian, solicitan marido, alto, bajo, gordo, flaco, con dinero, etcétera, etcétera. Muchas jóvenes señoritas siguen ese ejemplo ultramodernista. Eso es prostitución mental. Y el resultado es gravísimo. Comienza el intercambio epistolar, se ama a quien no se conoce. Se forjan proyectos, y el día que ya se encuentran las parejas, viene entonces el fracaso inevitable. Señoras que nunca han sido prostitutas, señoritas dignas honradas, se dejan engañar por el modernismo, y caen en el delito de prostitución mental. Si un clarividente estudia en el plano mental los anuncios amorosos de todas esas revistas, podrá ver entonces casas de prostitución. Cada anuncio de esos corresponde en el mundo mental a la recámara horrible de un burdel mental. Todo clarividente se asombra al ver esos burdeles del plano mental. Dentro de cada recámara de esos antros horribles hay una prostituta acostada. Los hombres entran y salen de esas recámaras. Cada anuncio de la revista corresponde a una de esas recámaras. La mujer que puso el aviso está acostada en su recámara. Eso es prostitución del plano mental. El verdadero amor nada tiene que ver con esos burdeles del plano mental. Millares de jóvenes señoritas y de distinguidas señoras se están pervirtiendo con esa clase de revistas. El verdadero amor comienza siempre por un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño, y se sintetiza en suprema adoración infinita. El verdadero amor es natural, sin artificios, como el de las aves, como el de los peces del inmenso mar, como el del salvaje esquivo en la selva impenetrable. Otro delito intelectual muy grave es el del toreo. Los primeros síntomas de gravedad los vemos en las gringas que en el clímax de la emoción arrojan hasta las pantaletas o calzones íntimos al torero. Es ridículo ver caer en el ruedo zapatos de mujer y toda clase de prendas de vestir. Esas mujeres parecen locas. La emoción violenta causa trastornos mentales transitorios. La emoción violenta es una función del yo instintivo. El resultado de las violentas emociones son los actos antisociales y altamente criminosos. Las emociones violentas originan el traumatismo psíquico instantáneo. La sensación violenta del toreo produce en los trasfondos de la mente reflejos internos criminales. Los reflejos mentales criminales evolucionan en el terreno psicobiológico del infraconsciente humano. La causa secreta del sadismo criminoso son los reflejos internos criminales que evolucionan en el terreno del infraconsciente. Existen tres clases de emociones: ligera, óptima y siderante. La primera no logra la alternación total de la mente. La segunda pone en juego la imaginación sensual, inhibiendo el análisis intelectual. Entonces vemos los episodios histeroemotivos, como los de las misas negras en la Edad Media. Los episodios histeroemotivos de los circos de toros, y los de las misas negras durante la Edad Media, son semejantes. En ambos casos, hay ritos sin control, las mujeres arrojan sus prendas de vestir, el análisis intelectual desaparece, etc. La tercera clase de emoción anula todo razonamiento y cae la víctima en el estado de coma, estupor, sideración emocional. Muchas veces en las plazas de toros algunas personas muy sensibles caen privadas y sin sentido. En las misas negras muchas mujeres con evolución de tipo epileptoide, extremadamente hiperemotivas, caían al suelo sin sentido, y con convulsiones epilépticas. Entonces todos se mostraban satisfechos considerándolas poseídas por el diablo. Nosotros creemos que esas personas son médiums fácilmente obsesionables por microbios hipersensibles. Larvas astrales, incubos elementarios y toda clase de entidades inferiores del astral. Los trastornos mentales de origen traumático son el resultado fatal de las violentas emociones.
Los circos de toros tienen su origen en la Roma pagana. Más tarde esos circos bárbaros echaron